Bueno, hoy quiero que hablemos acerca de Jeremías. Hoy he puesto este mensaje y lo he llamado el verdadero atalaya. El verdadero atalaya. Yo quiero que hablemos de Jeremías porque Jeremías, un profeta, uno de los más importantes del Antiguo Testamento. ¿Quién era Jeremías? ¿Cuál fue el llamado de Dios para Jeremías? Sabemos entonces que Jeremías nació en Anató, un poblado que queda a hora y media al noreste de Jerusalén. El nombre de Jeremías quiere decir Jehová arroja. Dios llamó a Jeremías para ser profeta, pero Jeremías protestó de que él era muy joven. Mas sin embargo, Dios, que no acepta excusas, le dijo en Jeremías, abramos nuestras Biblias en Jeremías, en el primer capítulo, del versículo 3 al 8, dice la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Dios necesitaba un mensajero y Jeremías nació para esto. Pero también podemos ver en el versículo 17 que si Jeremías se negaba a esto, Dios podía destruirlo. Ahí le dice Dios a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Cuando tenemos un llamado de Dios a servirle, no tenemos otra opción que obedecer. Jeremías, vamos a hablar del perfil de Jeremías. Jeremías era un hombre cariñoso, gentil, tierno. Tanto así que parecía que no era apto para la misión que Dios tenía, que era la de denunciar, dar un mensaje fuerte y duro, lo que hoy día no se ve en las iglesias. No hay mensajes fuertes porque se me espanta el hermano. No hay mensajes fuertes porque se me va la que me trae el diezmo. No hay mensajes fuertes, no hay confrontación del pecado, no hay confrontación de la palabra de Dios. Pero Dios lo ayudó para que fuera apto, para que esa imagen de tierno, de cariñoso, de manso, de pasivo, pasara a ser el carácter de un hombre fuerte, para poder ir ante un pueblo rebelde y poder hablar lo que Dios, el mensaje que Dios quería traer para ese pueblo. Jeremías 1:18 nos dice en el versículo 18, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Podemos ver entonces que Dios lo puso apto, le dio una característica, le dio un carácter. Dice, te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Ya no era más esa persona débil, esa persona que tenía temor a hablar y decía, pero ¿qué voy a decir yo si tan solo soy un niño? No, ahora dice que era como un muro de bronce.
contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Personalmente, Jeremías hubiera preferido tener cualquier otra profesión, menos ser profeta. Si Dios le hubiera aceptado su renuncia como profeta, porque intentó decirle a Dios: yo no voy a hacer más esto, no voy a hablar más en tu nombre. Si Dios le hubiera aceptado su renuncia como profeta, Jeremías sería el hombre más feliz del mundo. Al principio, la palabra de Dios era para Jeremías motivo de alegría, y eso lo vemos reflejado en los versículos 15 y 16 del mismo capítulo. Estamos en el capítulo 1 de Jeremías. El versículo 15-16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hay momentos en nuestra vida cristiana donde compartimos la palabra con alegría y nos dicen: aquí hay un enfermo, y somos los primeros que queremos ir a orar por él, y vamos a interceder por Julano, y vamos a interceder por Sutano, y vamos a hacer esto, y somos llenos de ese fuego. Pero cuando Dios nos confronta contra el rebelde, cuando Dios nos pone a hacer algo difícil, queremos huir, sentimos miedo, pero Dios dice: no tengas miedo, porque yo te libraré. ¿Cuántos dicen amén? Pero después de la muerte del rey Pío, le tocó profetizar a Jocás, a Joacín, a Joaquín y a Sedequías, reyes malos en extremo, asesinos e idólatras. Antes profetizaba un pueblo de pronto tranquilo, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, pero nadie estaba levantado contra él. Pero ahora se ponía en peligro la vida de Jeremías al tener que protestar contra estos reyes, contra estos asesinos e idólatras. Jeremías estaba solo y se quejó de Dios de manera desesperada. En Jeremías 20, en el capítulo 20, vamos a leerlo rápidamente. El capítulo 20, versículo del 7 al 9, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías quería huirle a Dios. Quería escapar del propósito que Dios había trazado para su vida. Pero Dios le decía: no lo harás a tu manera, Jeremías. Regresa a Jerusalén y habla lo que yo te mando. ¿Cuántas veces hemos querido escapar del propósito de Dios en nuestras vidas? Unos porque creemos que somos aún niños espirituales. ¿Quién se ve en el papel de Jeremías en este momento? Pongan atención. Algunos porque creemos que somos aún niños espirituales y decimos: ay no, yo no oro porque yo no sé orar tan lindo como Julanita. Yo no estoy capacitado para esto, a lo que el Señor me está mandando. O esto no es lo mío con Dios. Y hacemos lo que se nos da la gana y no la verdadera voluntad de Dios, olvidando así el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas y desviándonos. Pero hoy el Señor nos dice, dígale al que está a su lado: regrésate, Jeremías, a Jerusalén. Regrésate, Jeremías, a Jerusalén. Y cumple con el propósito. Y cumple con el propósito. Dígaselo nuevamente: regresa más duro a Jerusalén y cumple con el propósito. Muchas veces en medio de la angustia por las circunstancias que vivimos a diario, empezamos a hacer planes en nuestros propios deseos.
Yo soy uno de ellos, sin saber siquiera si esos planes van de acuerdo con el propósito que Dios había diseñado para nuestras vidas. O si podría ser un obstáculo para cumplir ese propósito o ese llamado. Entonces pedimos revelación de lo alto. Le pedimos a Dios que responda abriendo puertas para que las cosas se den o para que no se den. Y yo les digo, mis hermanos, que no siempre la puerta la abre o la cierra Dios. Y usted dice, ¿pero qué está diciendo este siervo? No nos equivoquemos, porque muchas veces las puertas las abre el enemigo para que nos alejemos del verdadero propósito de Dios. Entonces nos da el entretenimiento necesario para que nos alejemos del propósito. Le decimos a Dios, llévanos allí, llévanos allá. Y sabemos que como hijos de Dios, Dios puede prosperarnos en cualquier lugar. Nos confiamos de ello. Dios está en todas partes. Si voy al norte, en el norte lo encuentro. Si voy al sur, allí está. Si voy allí, allí está. Y yo seré prosperado porque yo soy hijo de Dios donde vaya. De eso nos confiamos. Pero Dios nos dice hoy, no te muevas sin que mi propósito te sea revelado. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo puede prosperarte en otra nación, en otra región, simplemente porque él conoce cuál es el propósito que Dios tiene contigo en el lugar que te estableció. Entonces te distrae, te da los medios, te saca del camino. Esto no le pasa solo a los niños espirituales, esto también les pasa a los más viejos en el evangelio. Jeremías, cumpliendo lo que Dios le había dicho, invitaba al pueblo a cambiar de vida. Dios escogió a Jeremías con el propósito de que fuera atalaya, de que llevara el mensaje. Duélale al que le duele, gústale al que le gusta. Diciendo, oíd la palabra de Dios, generaciones todas de Israel. ¿Por qué seguís a otros dioses y ya no preguntáis dónde está el Señor que nos sacó de Egipto? Vosotros me habéis cambiado a mí, vuestro Dios, por cosas muertas. Os habéis olvidado de mi torrente de agua viva y os habéis excavado pozos agrietados en el desierto. Ahora usted puede decir, no, yo no he cambiado a Dios por otro Dios. Yo soy un cristiano fiel. Eso no pasa aquí. No, aquí sí pasa. Eso no pasa conmigo. Ese mensaje debe ser para el vecino. Ay, si hubiera venido Julanito, eso le caía justo a él en el ojo. Decimos así muchas veces. Ay, si hubiera venido Julanita, eso era para él, esa palabra. No, la palabra es para mí. Entonces decimos, yo no he cambiado a Dios por otro Dios. Yo soy fiel. Eso no pasa conmigo. Y yo le digo, se equivoca. Este mensaje nos concierne a todos, porque todos estamos pensando y pasando por esto. ¿Y en qué he fallado yo? Algunos se puede estar preguntando, yo pago mis diezmos cumplidamente. Yo no quiero un huevo a las patadas. Yo no falto un sábado a la iglesia. Cuando Dios nos dice que le hemos cambiado por otros dioses, muchas veces no se refiere a las estatuas de barro o de cera. Muchas veces no quiere decir que lo dejamos a Él para seguir al divino niño Jesús o a un santo o a la Virgen o no sé. Muchas veces no es eso. Jeremías en el capítulo 3. En el capítulo 3 del 1 al 15. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer rápidamente. Jeremías capítulo 3 del 1 al 15 dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra.
Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y ha tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extranjeros debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Fornicamos, adulteramos. Veámoslo desde el plano espiritual. ¿Qué es una fornicación o un adulterio espiritual? Es aquel que deja a Dios como esposo y se distrae en otra cosa. Vosotros me habéis cambiado a mí, vuestro Dios, por cosas muertas. Os habéis olvidado de mi torrente de agua viva y os habéis excavado pozos agrietados en el desierto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria, por lo que no aprovecha. Está allí, en Jeremías. Esto que estoy leyendo, estamos en Jeremías 2, 11 y 13. El versículo 11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria, por lo que no aprovecha. Y el 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Estoy cambiando a Dios por las novelas? Ya estoy adulterando. ¿Estoy cambiando a Dios por los amigos? Ya estás adulterando. ¿Estás cambiando a Dios por el Xbox? Ya estás adulterando. Por la televisión, ya estás adulterando. Examina hoy tu corazón y respóndete: ¿con quién estoy adulterando hoy? ¿Con quién le estoy poniendo los cachos espirituales a Dios? Jeremías 4, en el versículo 22 nos dice: mi pueblo es insensato, no me reconoce, son hijos necios que no recapacitan, son diestros para el mal, ignorantes para el bien. Diestros para el mal, ignorantes para el bien. Jeremías en el capítulo 35, en el verso 15 nos dice: mi pueblo es insensato, no me reconoce, son hijos necios. En el 35:15 dice: sin cesar os envié a mis siervos los profetas,
pero no prestasteis oído, ni me hicisteis caso. Dios le está hablando a un pueblo rebelde. Dios envió a Jeremías para hablarle a un pueblo rebelde, pero si usted mira, ese pueblo sigue rebelde. Dios sigue mandando los profetas y el pueblo sigue sordo. Dice, sin cesar os envié a mis siervos los profetas, pero no prestasteis oído ni me hicisteis caso. El pueblo de Dios sigue sin ser capaz de ver ni oír. Es como hablar al mismo tiempo con alguien que es ciego y sordo. Pero a pesar de esa realidad y del comportamiento del pueblo de Dios, el Señor no se olvida de nosotros y sale siempre a nuestro encuentro. Sale a nuestro encuentro porque nos ama. Y porque nos ama, nos amonesta. Porque nos ama, nos reprende. El Señor no guarda silencio ante las equivocaciones de su pueblo, sino que envía a su mensajero para amonestarlo, indicándole aquello que no está haciendo bien. Por eso no estoy de acuerdo con las iglesias, con los pastores, que hoy en día no confrontan la gente con la palabra de Dios, acarician. No confrontar el pecado es acariciar el pecado. No confrontar al hermano que está oprimiendo al otro hermano es acariciarle la opresión. No confrontar al adúltero es acariciarle el adulterio. Hay algunas cosas que Dios, por las cuales nos llama la atención. 4 puntos he puesto yo hoy, entre tantos. El primero de todos, Dios nos dice, me han abandonado. Me han abandonado. El pueblo se ha olvidado de Dios. Se han olvidado de lo que Él ha hecho por nosotros. Nos hemos olvidado de lo que Él ha hecho por nosotros. Nos hemos olvidado de las promesas del Señor y lo que es aún peor, se han ido detrás de otros dioses. Por esto, el Señor dice, Jeremías, seguimos en el 1, vamos al versículo 16. Por eso el Señor nos dice, en el versículo 16, entablaré pleito con ellos por todas sus maldades, porque me abandonaron. Jeremías 1, versículo 16. Para los que abandonan al Señor, entablaré pleito con ellos por todas sus maldades, porque me abandonaron. Quemaron incienso a dioses extranjeros y se postraron ante las obras de sus manos. Jeremías 2, 2. Pero miren, a pesar de que se han olvidado de Él, que se han ido detrás de otros dioses, el Señor los ama. Por eso Él exclamará. Lo que dice en Jeremías 2:2, dice, recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto y por la tierra yerma. Reflexione aquí un momento. Reflexione aquí un momento. Algunos aún conservan las imágenes de los santos, de las camándulas o lo que sea, de todo lo que desagrada a Dios. Y dicen, yo lo tengo porque es un recuerdo de mi prima, o de mi papá, o de mi abuelita. Pero yo no le pido a eso, solo le paso el trapo cuando tiene polvo. Y si me deshago de él, se enojan conmigo y no me vuelven a dar nada. Pero el Señor les dice, despréndase del anatema, porque no podemos agradar a dos al mismo tiempo. Deshágase de los apegos por cosas materiales, por promesas estúpidas. Ame lo que Dios
ama, aborrece lo que Dios aborrece. Usted no le puede decir a Dios que lo ama cuando hace lo contrario de lo que Dios no ama. Siga reflexionando ahora y diga: si he menguado, me he alejado de mi primer amor, y piensa en estas palabras que Dios dice hoy. Recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma. Nos está hablando cuando empezábamos en el cristianismo, que teníamos ese fuego intenso en el corazón y lo seguíamos y ayunábamos y madrugábamos a hacer un devocional y no nos acostábamos sin orar y nos levantábamos a las 4, a las 5 y buscábamos su presencia. Esos son los días que Dios nos reclama, tu cariño de joven, tu amor de novia. ¿Cuántos dicen amén? Dios ama a su pueblo y añora esos tiempos en los cuales el pueblo le era fiel. Estas palabras nos hablan de un Dios que llora, de un Dios que sufre cuando su pueblo se aleja de Él. El Señor ama tanto a su pueblo que no puede dejar de preguntarse el porqué de ese alejamiento. La preocupación del Señor por su pueblo es tal que llega incluso a cuestionarse a sí mismo si ha obrado correctamente. Y es por eso que el Señor exclama ahí en Jeremías 2, en Jeremías 2, en el versículo 5, dice: ¿qué delito encontraron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Mírelo cómo se cuestiona a sí mismo, preguntándose: ¿pero por qué mi pueblo se aleja? Él dice: ¿qué delito encontraron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Y luego miramos en el mismo capítulo, en el versículo 13, dice: me abandonaron a mí, fuente de agua viva. El segundo punto que Dios nos llama hoy la atención es la falta de justicia. Jeremías acusó al pueblo de su falta de sensibilidad con aquellos que se encontraban más necesitados. Además, nos habla de cómo la justicia brilla por su ausencia. En este sentido, me gustaría mencionar dos textos. Jeremías 5:1 dice: repasad las calles de Jerusalén, mirad, inspeccionad, buscad en sus plazas a ver si hay alguien que respete el derecho y practique la sinceridad, y la perdonaré. El texto nos habla de que no existe nadie que actúe correctamente. Y no deja de ser sorprendente que en medio de nosotros la justicia brille por su ausencia. No olvidemos que estamos hablando del pueblo de Dios, de este pueblo en el que Dios se ha manifestado de una forma espectacular. Yo estoy hablando de este pueblo, de esta iglesia, de esta congregación. A pesar de esa realidad, Dios está dispuesto a perdonarnos si existe al menos uno que desee obrar correctamente. No nos importa si el de allí comió o no comió. No me importa si Estela tiene necesidades. No me importa por lo que esté pasando Joana. No me interesa lo que esté pasando Bella. Porque desde que aquí en mi casa se coma, el resto no me importa. Desde que mis hijos no aguanten hambre y se vistan bien y tengan lo que necesitan, lo demás no me importa, porque a mí Dios me está bendiciendo. Así piensa el pueblo de Dios. Por eso dice: si existiese al menos uno que desee obrar correctamente. Jeremías, ahí mismo en el 5, 26 al 28, dice: cavan fosas para cazar hombres. Sus casas están llenas de fraudes. Así es como medran y se enriquecen, engordan y prosperan, rebosan de malas palabras, no juzgan según su derecho, no defienden la causa del huérfano, ni sentencian a favor de los pobres. ¿Quién dice amén? Amén.
El alejamiento de la voluntad de Dios es tan grande que los más desvalidos de la sociedad son los que más sufren las consecuencias de una sociedad sin justicia. De hecho, la justicia es tan injusta que los únicos que prosperan son los poderosos. ¿Por qué sendas estás caminando aún? Hay gente que creen que caminan de la mano de Dios y van es de mano de Satanás. Cambian de parecer constantemente, hacen lo malo delante de Dios, poco les importan las necesidades de los demás, se enriquecen sin importar de dónde vienen las riquezas, si de la opresión o de la injusticia. A estos Dios les dice hoy, arrepiéntete para que el día de tu juicio no tenga que decirte, alejado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Qué estás patrocinando tú como hijo de Dios? ¿Dónde estás edificando tu morada? ¿En la justicia o en la injusticia? ¿En el agradar a Dios o en el desagradarlo? Mire lo que nos decía Jeremías en el capítulo 3, el versículo 2 y 3. Yo lo leo nuevamente y dice, pero antes de leerlo, tras de cómo actuamos, de que no se haya justicia en nosotros, estamos cada día jalándole el manto a Dios, diciéndole, bendíceme, prospérame, dame, dame y dame y dame. Muchos de nosotros, o a muchos de ellos, las bendiciones menguaron. ¿Por qué será que Dios no responde a mi oración? ¿Por qué será que mi cielo se hizo como de bronce? ¿Por qué será que por más que golpeo el cielo no se abre? ¿Por qué será que yo oro y mi oración no pasa del techo de mi casa? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mire lo que nos dice el versículo 2 y el 3. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para con ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa está dando una respuesta al pueblo de Dios hoy. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Las aguas fueron detenidas y faltó la lluvia tardía por la desobediencia, por la falta de justicia. Otro punto al que Dios nos llama hoy la atención es la adoración superficial. Hemos olvidado lo que es la verdadera adoración. Nos creemos los muy de Dios, y que por ser sus hijos nada malo nos puede suceder. Las amonestaciones no son oídas porque están convencidos de que su condición de hijos de Dios nos libra de cualquier peligro. Pero la palabra de Dios nos dice, Jeremías 5:4, no os hagáis ilusiones con razones falsas, repitiendo, en el templo del Señor, en el templo del Señor, en el templo del Señor. A veces Dios prefiere como ponerse un pedazo de algodón en sus oídos. Este me tiene borracho con eso que repite, pero su corazón no cambia. Dice el capítulo 6 en el versículo 20. Mira lo que dice Dios. ¿Qué me importa el incienso de Saba y la exótica caña aromada? Vuestros holocaustos no me agradan. Vuestros sacrificios no me son gratos. Porque Dios quiere sacrificios
de corazón. Dios no quiere el cordero gordo. Dios no quiere los diezmos. Dios no quiere las ofrendas. Dios quiere un corazón genuino. Dios no quiere una iglesia llena de gente que diezma. Dios quiere una iglesia con uno o con dos que estén dispuestos a seguirlo conforme Él nos indica, nos habla, a entregar su corazón. Le dijo un hombre a Jesús: yo quiero ir contigo, ¿qué tengo que hacer? Y le dice: ve. El hombre era rico y le dice: ve, deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Si hoy Jesús te dijera: deja todo y sígueme, ¿quién está dispuesto a seguirlo? ¿Quién está dispuesto a dejar su cuenta bancaria? ¿Quién está dispuesto a dejar su carro? ¿Quién está dispuesto a dejar sus comodidades y decir: yo te voy a seguir? Ese hombre le dijo: deja al menos que entierre a mis muertos. El Señor le dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Mire lo que dice el 6:20. ¿Qué me importa el incienso de Saba? ¿Qué me importa que se reúnan un sábado? ¿Qué me importa que chillen? ¿Qué me importa que diezmen? ¿Qué me importa que brinquen? ¿Qué me importa eso si su corazón está entre semana dispuesto a estar en el pecado? Hemos llegado al convencimiento de que hacemos la voluntad de Dios únicamente porque participamos de un culto, porque en muchas iglesias de estas reuniones han perdido su razón de ser y se han convertido en una simple rutina, en un club social donde se toma cafecito, donde se habla con los amigos, donde nos adelantamos de los chismes y acontecimientos de la semana. Algunos han llegado hasta tal el orgullo que se glorían con aquello que poseen, como si eso les diera o les proporcionara seguridad. Dios dice en Jeremías 9:22, así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su saber, no se gloríe el soldado de su valor, no se gloríe el rico de su riqueza. Esta supuesta seguridad se fundamenta en lo que creen ser o en lo que tienen. Unos creen ser sabios, otros fuertes, otros ricos, pero en el fondo todos ellos han errado a no fundamentar su éxito al Señor. El cuarto punto: han transgredido el día del Señor. El tercer punto era la adoración superficial, la falsa seguridad. Y el cuarto es: han transgredido el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Jeremías amonestó al pueblo en el nombre del Señor porque habían transgredido el sábado, porque para los judíos es el sábado. El pueblo de Dios ha olvidado su profundo significado, que se encuentra en la observancia del sábado. Como casualidad, nosotros decidimos reunirnos un sábado, el día que yo he apartado para mi Señor, con todo lo que implica. Se ha banalizado de tal forma que el día del Señor se ha convertido en un día como cualquier otro, con todos sus trabajos y afanes. Por ello, el Señor dice, Jeremías 17, 21, 22. Así dice el Señor: guardaos muy bien de llevar cargas en sábado o de meterlas por las puertas de Jerusalén. No saquéis cargas de vuestra casa en sábado, ni hagáis trabajo alguno. Santificad el sábado como mandé a vuestros padres.
No, hoy es la reunión en la casa de Adriana, pero yo voy a salir al parque con mi esposa, chupar un helado, porque está haciendo mucho calor. Hoy es la reunión, pero yo voy para el cine, o me invitaron a una fiesta. Hoy es la reunión, pero tengo visita. Hoy es la reunión, pero. Tenemos por tan poco a Dios que le podemos decir pero. No deja de ser sorprendente lo alejados que nos encontramos del Señor y de su voluntad. Escuche muy bien. Mientras yo preparaba esta palabra, no dejaba de sorprenderme cuán alejados estamos del Señor y de su voluntad. Como pueblo de Dios, aparentemente somos conocedores de la verdad, pero a pesar de ello, nos encontramos totalmente alejados de Dios. Es muy fácil ser críticos, pero todos estos aspectos que hemos ido desgranando nos hacen reflexionar sobre nuestra relación con Dios. El mensaje de amonestación de Jeremías es útil para nosotros en la medida de que seamos capaces de preguntarnos dónde nos encontramos nosotros. Siempre que leemos la palabra de Dios, esta nos interpela a que reflexionemos sobre nuestra propia situación. El pasado no es útil por sí mismo, sino en la medida que aprendamos de él para que no cometamos los mismos errores. Hemos de ser humildes y al mismo tiempo ser capaces de reconocer que nosotros no estamos libres de cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado. De la misma manera, entonces, Dios nos llama en un momento de crisis como el actuar a reflexionar sobre nuestra propia condición y a preguntarnos si lo hemos abandonado por otros dioses, si hemos dejado de escuchar su voz, si hemos dejado de ser sensibles a las necesidades de los demás desfavorecidos, si hemos dejado de practicar la justicia, si hemos caído en el error de una falsa religiosidad, si nuestra relación con Él se basa en una rutina totalmente alejada de lo que es una verdadera relación, si hemos dejado de adorarlo en verdad y por último, si nos hemos olvidado de guardar su día, el día que hemos separado para dedicárselo a Dios. Dios hoy ha traído un mensaje de esperanza, aunque a veces pareciera que nos olvidáramos de Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. El Señor nos ama y como consecuencia de ese amor hará todo lo posible para que nosotros regresemos siempre a su lado. Porque Él aquí no nos está señalando, Él nos está llamando a un arrepentimiento genuino, a un cambio de vida. El Señor nos dice, Jeremías 3:12, vuelve Israel apóstata, que no os pondré mala cara, porque soy leal y no guardo rencor eterno. En el 22, volved hijos apóstatas, y os curaré de vuestra apostasía. El amor de Dios por nosotros no tiene límites. Por eso en Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 3, nos dice, con amor eterno te amé. Con amor eterno te amé. Y en el capítulo 24, el versículo 6 y 7, nos dice, los miraré con benevolencia. Ellos serán mi pueblo y yo seré, ¿qué dice la palabra?
ellos serán mi pueblo y yo seré. Nadie dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, vamos a orar.